Y el Ministerio de Educación sigue apostando porque las clases se normalicen en el país. ¿Qué ha estado pasando en cuanto a las clases en el sistema educativo? Vamos a conversar en estos momentos con Anaika de la Espada, quien es vocera del Ministerio de Educación aquí en FTV Diario. Bienvenida. Sí, buenas noches a todos los televidentes. En, en efecto, nosotros desde el Ministerio de Educación estamos haciendo ese llamado al retorno de los docentes para poder culminar con lo que es el año lectivo 2023, toda vez que ya nos encontramos finalizando noviembre. Se ha tenido una pérdida de 4 semanas de clase. Y tenemos ahora mismo una estadística muy preocupante con 84.000 estudiantes que están aplazando hasta 3 asignaturas y unos 34.000, entre 34.000 y 38.000 estudiantes que podían estar reprobando el año escolar. En ese sentido, nosotros hemos reiterado el llamado a los docentes a poder comunicarse y conectarse con los estudiantes en diversas modalidades. El memorándum y el comunicado número 11 hablan precisamente de todas las alternativas que se pueden utilizar tomando en cuenta que cada región tiene diferentes condiciones en este momento por algunos aspectos en cuanto a movilidad, y sabemos lo difícil que algunas áreas se hace en este momento que los estudiantes lleguen a los centros educativos y la preocupación de los padres por el tema de seguridad. Por eso nosotros hemos extendido a diversas modalidades esa atención a los estudiantes para que los docentes puedan comunicarse con ellos a través virtual, de módulos, y puedan tener esa conectividad con ellos y terminen y culminen lo que haga falta de este año escolar. Licenciada, si bien es cierto, esta semana nuevamente la ministra de Educación hizo ese llamado. Ustedes han estado reiterando en constantes ocasiones que se retorne a las clases. Ayer conversando con un docente, él señalaba, es que no podemos regresar a las clases hasta no reunirnos con el Meduca y levantar esta huelga que ellos tienen desde hace ya varias semanas. Sabemos que el sistema educativo ha estado golpeado primero por la pandemia, luego por las protestas del año pasado y nuevamente este año, como si fuese un déjà vu, nuevamente los estudiantes no están recibiendo clases. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación en cuanto a esto? El Ministerio de Educación siempre ha sido un ministerio de puertas abiertas para poder conversar, para dialogar, llegar a consensos donde nos permita, obviamente, velar por esa calidad educativa. Y tal como usted lo señala, venimos de la pandemia, que si bien es cierto, se lograron, sobrepasamos algunos retos, que era el hecho que el estudiante estuviera desconectado totalmente de la educación, y luego el año pasado tuvimos una interrupción, y ahora este año nuevamente estamos en una situación en la cual los más Claro. perjudicados son los estudiantes. En este sentido, nosotros hemos estado haciendo ese llamado desde el día 1, que se declararon en huelga, primero por el tema de la seguridad. Meduca dijo, vamos a suspender las clases. Claro. Una vez se estudiaron todas las alternativas, se dijo, bueno, vamos a avanzar con diversas modalidades, el que ya puede retornar de forma presencial para que lo haga, que de hecho hay muchas comunidades que en este momento están dando clases de forma presencial, ya que tienen esa opción de poder hacerlo, y le hemos garantizado al docente en todo momento el que retorne no va a tener ningún tipo de sanción, que es lo que han estado señalando algunos dirigentes. En ningún momento se le va a estar levantando ningún tipo de expediente. Es más, hemos tenido docentes que han ido retornando paulatinamente, y ellos han empezado a dar sus clases, se comunican con sus supervisores y ellos a su vez reportan esto con la dirección regional, y cada docente que ha decidido regresar para nosotros es un sentir de alegría, de compromiso, que ese docente ya ha estado atendiendo a sus estudiantes, y Claro. la felicidad de ver a los niños conectados, comunicándose con ellos, e inclusive los reportajes que se han hecho en Sí. diversas regiones de los niños que están en forma presencial da muestra
de lo que ha estado pasando con el retorno paulatino de los docentes. Así que a Claro. nosotros como Meduca nos corresponde seguir haciendo ese llamado para que nuestros estudiantes puedan culminar su año lectivo de la mejor forma. Todo lo que implica el que el estudiante no Sí. esté en un aula de clase, que no esté en su escuela, es un escenario complejo de acuerdo a las regiones. Nosotros tenemos muchas Licenciada, regiones donde, dígame. tengo dos consultas. La primera, la entrevista usted ha dicho que ustedes son una administración de puertas abiertas y le hago esta pregunta cerrada. Ayer, ¿se les atendió a los docentes, sí o no? Ayer no se atendió a los docentes, ¿Por qué no se les atendió? ellos solicitaron entrar todos, se les dijo que se iba a atender a una delegación, puesto que no todos podían haber entrado, se les dijo que se iba a tener un espacio para que unos se quedaran allí mientras que otros se atendían en el salón A y no quisieron aceptar la invitación de atender a la delegación como siempre se hace, puesto que Meduca Claro. Cárdenas no tiene ningún espacio donde poder recibir a todos los docentes que estaban afuera. Claro, y nos consta que no Entonces, hay espacios en el Meduca, que es un espacio bastante pequeño. La otra pregunta que le iba a hacer, exacto. licenciada, usted ha dicho que no se iban a tomar sanciones administrativas a aquellos docentes que retornen a las clases, pero hay una inconformidad actualmente con los docentes y tenemos que hacerle la consulta. La ministra de Educación señalaba en conferencia de prensa, precisamente en Presidencia, que se podría retener el salario a aquellos docentes que no están trabajando. Si usted me pregunta a mí si estoy de acuerdo o no, creo que hay que llegar a un consenso de que los docentes retornen a clases y seguramente el público que está en casa también está deseando de que el sistema educativo vuelva a la normalidad. ¿Qué va a pasar con aquellos docentes que no están regresando a las clases, licenciada? Aquellos docentes, nosotros hemos dado un periodo para que el docente vaya retornando. Aquellos docentes que durante esta semana inclusive se han reportado que han retornado a sus aulas de clase, obviamente que no van a tener ningún tipo de sanción ni retención en cuanto al tema de lo que es su salario. Recordemos que nosotros hemos estado hablando de diferentes escenarios en el cual cabe la posibilidad de extender en algunas áreas y de acuerdo a cómo se haya dado la situación, el calendario hasta enero. Si Profesora, el docente, después que permítame culmina, interrumpirle. permítame un segundo, Sí, se lo si el, permito, pero antes quiero decirle algo. Los docentes han dicho que tampoco quieren extender el año. ¿Cómo se va a hacer para recuperar el año lectivo? Porque hay muchachos en su casa que están esperando que se resuelva este problema para ellos volver y poder recuperar las clases. ¿Cómo se va a hacer ahí? allí es donde estamos, precisamente eso era lo que le iba a decir. Ya los docentes que después de esta semana no han retornado, tenemos que llegar a ese acuerdo, a ese consenso, para que en esos casos se pueda extender un poco y ellos puedan recuperar los contenidos, porque estamos hablando de recuperación de contenidos. Nosotros en el mes de diciembre teníamos un espacio en el cual el estudiante, después de culminar los exámenes trimestrales, tenían un espacio de una semana para poder recuperar algunos contenidos, inclusive ponerse de acuerdo con sus docentes, que se le diera como ese espacio que era después del 15 de Claro, diciembre hacia el 22. E inclusive en la semana de balance y graduaciones todavía hay estudiantes que tienen esa comunicación con el docente que llega hasta el 29 de diciembre. Entonces, contando los días, inclusive que se han perdido de las clases, allí se tenía un espacio para poder hacer esa recuperación. Todos los docentes que se han ido reincorporando durante la semana pasada, durante esta semana, van a poder tener ese espacio de recuperación de contenido tomando en cuenta los derechos fundamentales de aprendizaje, que claro. son esos contenidos esenciales que el estudiante debe tener. Sin embargo, ya después que culmine esta semana y si aún más nos vamos hasta la semana de diciembre, inicia diciembre, ya entonces con esos docentes que Sí, se mantienen en esa posición de no de retornar, tenemos que llegar a esa conversación y a ese consenso de claro. poder extender una semana o dos durante el mes de enero para que ellos entonces
puedan dar esa recuperación de aprendizaje a Claro. los estudiantes. Licenciada, para finalizar, ese mensaje a los estudiantes, que como le he dicho, hay muchos de ellos preocupados porque quieren pasar su año escolar, no lo van a poder hacer tal vez como se tenía estipulado según el calendario escolar. ¿Cuál es el mensaje que puede mandarle el Ministerio de Educación a esos estudiantes que están en su casa esperando que todo vuelva a la normalidad y que el sistema educativo pues público vuelva a la normalidad, licenciada? A los estudiantes les decimos que Meduca sigue trabajando incansablemente para que ustedes puedan culminar su año lectivo y sobre todo para que ustedes puedan ir cerrando esa brecha teniendo una educación de calidad. En este momento inclusive nos encontramos en conversaciones con las universidades oficiales y particulares para que a partir de la primera semana de diciembre den cursos de reforzamiento a los estudiantes de sexto año, de duodécimo, que eso le va a permitir a ellos poder recuperar un poquito de esos aprendizajes que se han perdido durante este tiempo y también los ayudan a sus pruebas que van a hacer de ingreso a las universidades. Por otro lado, a los otros estudiantes les decimos que mantengan la calma. Hay un estado de mucha ansiedad, no solamente de los estudiantes, los padres de familia que se ven muy preocupados e inclusive de nuestros mismos docentes que han manifestado algún grado quizás de enojo, de ansiedad, de molestia por todas las situaciones que se tiene en el país. Le agradecemos a Naica del Espada por estar con nosotros aquí en FTV Diario hablando sobre la situación del sistema educativo en Panamá. Y me quedo con lo que ha dicho la licenciada del Espada, hay que cerrar las brechas entre el sistema educativo oficial y el sistema particular. Vamos contigo y más informaciones.